Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión del jueves 29 de mayo y la idea es concluir el estudio del libro de Tobías. Solamente una idea, porque si es que se da mucho diálogo, no se cumple y lo terminaríamos la próxima semana. Pero yo calculo que hoy día podríamos terminarlo tranquilamente. Pero antes de comenzar, vamos a hacer nuestra acostumbrada oración inicial. Va a ser a cada uno de nuestro hermano Graciano. Adelante, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. Hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús Maestro, que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Quédate con nosotros, que estamos reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las sagradas Escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y apostolado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Cristiano. Hermanos, entonces, muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestro estudio. Seguimos y terminamos muy probablemente el libro de Tobías hoy día. Nos quedamos en el jueves pasado terminando el capítulo 8, ¿no? Ya hemos ido siguiendo ese relato, es un relato muy bien armado y hemos ido viendo desde al comienzo nos presentan a Tobit, el padre, ¿no? Luego el padre que tiene una vida de bonanza y cae en desgracia y queda ciego y pierde buena parte de su fortuna. Están en Nínive, la capital de Asiria. Recordemos, Asiria había sido un imperio que en su momento había conquistado la tierra de Israel. Y la familia de Tobit es llevada al exilio en Nínive. Así comenzó la historia que estamos compartiendo. Luego Tobías ya está en la casadera y su padre le da los consejos para una vida sana y santa y le recomienda de manera especial que vaya a rescatar un dinero que años atrás él había dejado en otra ciudad, ¿no? Para eso le recomienda que consiga a alguien que lo acompañe, alguien que sea de toda confianza y que conozca el camino para que lo acompañe de ida y de regreso. Bueno, y quien se presenta para esta aventura es nada menos que el arcángel Rafael, pero él no se presenta con su nombre. Entonces, el relato muy bien construido. Rafael pasa como cualquier judío y finalmente acompaña a Tobías y Tobías llega a destino y ahí nos hemos quedado con su destino. Encuentra a la que sería su esposa, una mujer Sara que había tenido a su vez la mala suerte de 7 novios que se morían en la noche de bodas y sin consumar el matrimonio, ¿no? Entonces, todo eso hemos leído en los capítulos anteriores. Como repito, este no es un libro histórico para nada, como tampoco lo fue Esther, como tampoco lo ha sido ningún libro, ¿no? Porque cada uno tiene un género literario diferente. Pero como Esther, son relatos, que por ahí hay algún dato histórico muy de casualidad, pero son relatos y detrás del relato lo que tenemos que estar atentos es para rescatar el mensaje, la enseñanza. Bueno, hasta ahí
lo que hemos estado leyendo. Nos quedamos en el capítulo 8, como seguramente han revisado ustedes, revisado y repasado, en el matrimonio de Tobías con Sara. Vamos a continuar desde ahí. ¿Quién puede leer, por favor? Yo puedo leer. Adelante, Graciano. Gracias. Entonces Tobías llamó a Rafael y le dijo: Hermano Azarías, toma contigo 4 servidores y 2 camellos, y ve a Ragués, preséntate a Gabael, entrégale el recibo y ocúpate del dinero. Luego tráelo contigo a la boda. Tú sabes que mi padre está contando los días. Si me demoro un solo día más, le daré un gran disgusto. Por lo demás, conoces el juramento que hizo Raguel, y yo no puedo quebrantarlo. Rafael partió para Ragués de Media con los 4 servidores y los 2 camellos, y se alojaron en la casa de Gabael. Le presentó el recibo y le dio la noticia de que Tobías, hijo de Tobit, se había casado y lo invitaba a la boda. Gabael contó enseguida las bolsas de dinero con los sellos intactos y las cargaron sobre los camellos. Ujú. Gracias, Graciano. Entonces, esta parte del encargo de Tobit ha sido cumplida, miren, sin ningún contratiempo. ¿No? Rafael ha ido en representación, explicó la situación, Raúl le cree, perdón, Gabael le cree y la operación termina. Le da el dinero y la cargan sobre los camellos. ¿Ok? Entonces, a ver, continuamos. Terminamos el capítulo 9. Regreso de Rafael con Gabael. ¿Quién puede leer? Yo leo. Por la mañana temprano partieron juntos para la boda. Al llegar a la casa de Raguel, encontraron a Tobías sentado a la mesa. Tobías se levantó de un salto y lo saludó. Gabael lloró y lo bendijo con estas palabras: Qué hijo tan bueno de un padre excelente, justo y generoso. Que el Señor te dé la bendición del cielo, a ti y a tu mujer, a tu padre y a los padres de tu mujer. Bendito sea Dios que me ha permitido ver el vivo retrato de mi primo Tobit. Ujú. Gracias, Juanina. Miren, ya es una vez más que sale, que aparece el gran parecido de Tobías con su padre, ¿no? Ya lo hemos visto antes. Por favor, el que quiera intervenir, avísame más. Capítulo 10, la angustia de Tobit y Ana. Tobit y Ana, recordemos, son los padres de Tobías. Angustiados porque han pasado los días y no tienen noticias todavía, ¿no? ¿Quién puede leer? Mientras tanto, Tobit contaba uno por uno los días que debía durar el viaje de ida y vuelta. Cuando cumplió el plazo sin que su hijo hubiera vuelto, pensó: ¿lo habrán retenido allí? A lo mejor ha muerto Gabael y no hay nadie que le entregue el dinero. Y comenzó a preocuparse. Ana, su mujer, decía: mi hijo ha muerto, ya no está entre los vivos. Y se puso a llorar y a lamentarse por su hijo, diciendo: qué desgracia, hijo mío, yo te dejé ir a ti la luz de mis ojos. Tobit le decía: tranquilízate, hermana, no pienses eso. Él está bien, habrán tenido algún contratiempo. Su compañero es persona de confianza, es uno de nuestros hermanos. No te preocupes por él, llegará de un momento a otro. Pero ella replicaba: déjame, no trates de engañarme. Mi hijo ha muerto. Y todos los días salía a mirar el camino por donde se había ido su hijo, porque no se fiaba de nadie. Al caer la tarde,
entraba en su casa y pasaba las noches llorando y lamentándose sin poder dormir. Gracias, Mari Carmen. Miren esta escena tan normal, tan de una familia. La mamá ya entró en crisis y la mamá teme lo peor. Mi hijo ha muerto, no me quieras engañar. ¿No? Es una reacción bien natural, una reacción bien humana, y no es porque la señora esté media loca, no, han pasado los días y ya empezó a angustiarse. Entonces, mientras que el padre dice, quizá tiene dificultad para recuperar el dinero, la madre piensa que el hijo ha muerto, piensa lo peor, ¿no? El marido le dice, no te preocupes por él, llegará de un momento a otro, pero ella como que no cree. No, vemos un comportamiento muy normal, diríamos, ¿no? A ver, ¿seguimos? Perdón, para acá. Acá tenemos dos diapositivas, despedida de Tobías y Sara. O sea, la parejita de recién casados se despiden de la casa de los padres de Sara para viajar a la casa de los padres de Tobías. ¿Quién puede leer? Yo puedo, Manuel Pablo. Gracias. Cuando pasaron los 14 días de la fiesta que Raguel había prometido celebrar en honor de su hija, Tobías fue a decirle, déjame partir, porque seguramente mi padre y mi madre piensan que ya no volverán a verme. Te ruego, padre, que me dejes volver a la casa de mi padre. Ya te dije en qué estado lo dejé. Raguel respondió a Tobías, quédate conmigo, hijo mío. Yo enviaré mensajeros a tu padre Tobit para que le lleven noticias tuyas. Tobías insistió, no, por favor, déjame volver al lado de mi padre. Raguel le entregó enseguida a Sara con la mitad de todos sus bienes, en servidores y servidoras, en bueyes, camellos, asnos y camellos, en vestidos, plata y utensilios. Así los hizo partir contentos. Al despedirse de Tobías, le dijo, salud, hijo mío, y buen viaje. Que el Señor del cielo los guíe a ti y a tu esposa Sara, y que yo pueda ver a sus hijos antes de morir. A su hija Sara le dijo, ve a la casa de tu suegro, desde ahora ellos son tus padres, como los que te hemos dado la vida. Vete en paz, hija mía, ojalá toda mi vida pueda oír buenas noticias tuyas. Y después de abrazarlos, los dejó partir. Gracias, Graciano. Bueno, pasaron los 14 días de fiesta y se da esta escena de la despedida y las lindas palabras del padre de Sara. Cómo trata de hijo a Tobías y cómo le habla a Sara de sus suegros como que van a ser sus padres también. ¿No? Al final, ve a la casa de tu suegro, desde ahora ellos son tus padres. Miren el sentido de familia tan lindo que de alguna manera se ha perdido. No en todas las familias modernas, no, pero en muchísimas, ¿no? Incluso en algunas hay hasta rivalidades, cosas que dan mucha lástima y mucho dolor para que lo sufren. A ver, continuamos. La segunda diapositiva. Tú mismo, Graciano, puedes. Edna, por su parte, dijo a Tobías, hijo y hermano muy querido, quiera el Señor que vuelvas y que yo tenga vida para ver a tus hijos y a los hijos de mi hija Sara, antes de morir. En presencia del Señor te confío a mi hija para que la cuides. No la entristezcas ni un solo día de su vida. Vete en paz, hijo mío. De ahora en adelante, yo soy tu madre y Sara es tu hermana.
Ojalá pudiéramos ser igualmente felices todos los días de nuestra vida. Luego besó a los dos y los dejó partir llenos de alegría. Tobías salió feliz y contento de la casa de Raguel, bendiciendo al Señor del cielo y de la tierra, el Rey del universo, por el buen resultado de su viaje. Raguel le dijo: ojalá puedas honrar a tus padres todos los días de su vida. Bien, Graciano, gracias. Sigue el mensaje lindo, ¿no? En la diapositiva anterior vimos las palabras de Raguel, el suegro, y ahora Edna, la suegra. Qué lindo les habla. ¿Cómo se dirige a Tobías? Hijo y hermano muy querido. Hijo y hermano. Es que a la hora de que se casan, pasan a ser ya como el mismo núcleo. Miren, al punto de tratarlo de hijo y hermano. ¿Y qué le pide? Que yo tenga vida para ver a tus hijos y los de mi hija Sara. Algo muy, muy, muy humano y muy gratificante, ¿no? Para para una mujer, un hombre, conocer a sus nietos. Y es lo que Edna le pide. Y lo segundo, quiero ver a mi hija feliz. Quiero verla siempre, siempre feliz. Y finalmente le dice: ojalá puedas honrar a tus padres todos los días de su vida. Valores de la familia que este relato tan lindo de Tobías resalta. ¿No? Hasta ahora, si no hay comentarios, creo que es que igual estamos disfrutando esta lectura, que es muy linda, ¿no? Vamos a ver. Viendo al revés, no. Perdón, estoy bien, 11, 17. Ahí estamos. Comenzamos el capítulo 11, el regreso de Tobías a Nínive. Nínive ya hemos repetido 100 veces, la ciudad de donde viven Tobías con sus padres, Tobit y Sara, Nínive, capital del imperio asirio. Entonces, ese regreso de Tobías a Nínive es un Tobías ya casado y con su esposa. Perdón, Sara es la esposa, la nueva esposa de Tobías. Yo estoy mezclándome ya. No, a ver. Entonces leamos. ¿Quién puede leer? Yo puedo leer, Manuel Pablo. Sí, dale, gracias. Cuando se acercaron a Cacerín, que está frente a Nínive, Rafael dijo a Tobías: ya sabes en qué estado dejamos a tu padre. Adelantémonos para preparar la casa, antes que llegue tu esposa con los demás. Los dos siguieron caminando juntos y el ángel recomendó a Tobías que tuviera a mano la hiel. El perro iba detrás de ellos. Ana estaba sentada con la mirada fija en el camino por donde debía volver su hijo. De pronto presintió que él llegaba y dijo al padre: ya viene tu hijo con su compañero. Rafael dijo a Tobías, antes que él se acercara a su padre: seguro que tu padre va a recobrar la vista. Úntale los ojos con la hiel del pez. El remedio hará que las manchas blancas se contraigan y se desprendan de sus ojos. Así tu padre recobrará la vista y verá la luz. La madre corrió a echarse al cuello de su hijo, diciéndole: ahora sí que puedo morir, porque te he vuelto a ver, hijo mío.
y se puso a llorar. Ujú. Gracias, Graciano. Se adelanta Tobías y ha saludado a su madre. El ángel Rafael, que hasta ahora no se ha dado a conocer, le recuerda y le dice, úntale a tu padre los ojos con la hiel del pez. ¿Para qué? Para que recupere su vista. Y la madre al final, miren, ahora sí puedo morir en paz, porque te he vuelto a ver, hijo mío. Y se puso a llorar, o sea, tan humanos como cualquiera de nosotros. Absolutamente una familia normal, cariñosa, abierta, cercana. Seguimos la curación de Tobit. Tobit también se levantó y tropezando salió por la puerta del patio. Tobías corrió hacia él con la hiel del pez en su mano. Le sopló en los ojos y, sosteniéndolo, le dijo, «Ánimo, padre». Después le aplicó el remedio y se lo frotó. Luego le sacó con ambas manos las escamas de los ojos. Entonces su padre lo abrazó llorando y le dijo, «Te veo, hijo mío, luz de mis ojos». Y añadió, «Bendito sea Dios, bendito sea su gran nombre, benditos sean todos los santos ángeles, que su gran nombre esté sobre nosotros. Benditos sean los ángeles por todos los siglos. Porque él me había herido, pero tuvo compasión de mí, y ahora veo a mi hijo Tobías». Tobías entró en la casa lleno de gozo y bendiciendo a Dios en alta voz. Luego informó a su padre sobre el buen resultado del viaje. Le contó cómo habían recuperado el dinero y cómo se había casado con Sara, hija de Raguel, y añadió, «Llegará de un momento a otro porque está a las puertas de Nínive». Ujú. Gracias, Yuli. Miren qué lindo el encuentro. El hijo se encuentra con el padre es ciego, el hijo aplica el ungüento, el padre recupera la vista y le da cuenta del viaje. He recuperado el dinero y me he casado. Y se ha casado con Sara, hija de su pariente Raguel. Acá terminamos el capítulo 11, la llegada de Sara. Tobit salió al encuentro de su nuera hasta las puertas de Nínive, bendiciendo a Dios lleno de alegría. Al verlo caminar con todo su vigor, sin la ayuda de nadie, los habitantes de Nínive quedaron maravillados. Tobit proclamaba delante de todos que Dios había tenido misericordia de él y le había devuelto la vista. Después se acercó a Sara, la esposa de su hijo Tobías, y la bendijo, diciendo, «Bienvenida, hija mía, bendito sea Dios que te trajo hasta nosotros, bendito sea tu padre, bendito sea mi hijo Tobías, y bendita seas tú, hija mía. Entra en tu casa con gozo y bendición». Ese fue un gran día de fiesta para todos los judíos de Nínive, y los sobrinos de Tobit, Ajicar y Nadab, vinieron a compartir su alegría. Gracias, María. Es casi como una conclusión de ese relato, ¿no? Ya, si lo vemos como una novela, está terminando la novela. Un final feliz. Tobit, ya pudiendo ver, sale al encuentro de su nuera hasta las puertas de Nínive, bendiciendo a Dios lleno de alegría. Y la gente se maravilla, dicen. Todos los habitantes de Nínive quedaron maravillados.
¿Por qué podríamos pensar que quedaron maravillados? Me refiero a la palabra, ¿no? O sea, no solamente están sorprendidos, sino maravillados. ¿Maravillados de qué? De que Tobit, que todo el mundo conocía como ciego, ha recuperado la capacidad de ver. Y eso los maravilla. ¿Qué piensan al respecto? ¿Por qué el quedar maravillados? Porque esto va a pasar también en el Nuevo Testamento, les comento. Por ejemplo, cuando en el Nuevo Testamento leemos en el capítulo 9 de Mateo, el pueblo queda maravillado cuando Jesús recupera a un paralítico, ¿no? El pueblo queda maravillado. Por eso, y me viene aquí también, dice, y los habitantes de Nínive quedaron maravillados. La misma reacción de maravillarse. ¿Quién se anima a comentarlo? Lo consideraban un milagro, porque en esa época el que era ciego ya no recuperaba la vista, y solo a través de un milagro se podía recuperar la vista. Perfecto, Graciano, ¿no? Entonces, ¿qué poder, qué poder sobrenatural ha producido este efecto? ¿Qué intervención ha sido? ¿La intervención de quién? Porque solo Dios puede hacer esto. Y por eso es que la palabra, los habitantes quedaron maravillados. Como en Mateo capítulo 9, el pueblo queda maravillado cuando el paralítico camina o cuando el ciego ve. O sea, quién es capaz de hacer este milagro? Como bien dice Graciano, porque solo Dios. Y eso causa maravilla. Eso los deja maravillados, ¿no? Entonces dice, en el segundo párrafo, Tobit se acerca a Sara, la flamante esposa de su hijo Tobías, la bendice: bienvenida, hija mía. Bendito sea Dios que te trajo hasta nosotros. Bendito sea tu padre, que ya sabemos es su pariente. Bendito sea mi hijo Tobías. Y bendita tú, hija mía. Y miren cómo le dice, entra en tu casa con gozo y bendición. O sea, ya en este momento, la flamante esposa va a entrar a su casa. Ese sentido de bienvenida, de acogida, de pertenencia, ¿no? Esta que era mi casa, ahora es tu casa. Nos sigue dando elementos del sentido de familia, que no lo habíamos visto tan claro nunca, tan detallado, creo, nunca en otro libro de la Biblia. No, acá está clarito el sentido de unidad, de pertenencia, de acogida, que es tremendo. No sé si alguien quiere comentar. Y hacerlo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. También me causa impresión el uso del término hermano, ¿no? La suegra se refiere al yerno como hermano. Y a mí por lo menos me deja la enseñanza de que todos los que piensan que Jesús tuvo otros hermanos, porque por ahí se cita hermanos de Jesús, aquí tienen pues un buen, digamos, una buena información, ¿no? De que ese término era usado entre parientes, no necesariamente hermanos de sangre, ¿no? No hijos de la misma madre, sino incluso de la suegra al yerno, ¿no? Y así, para todos los que a veces están confundidos con que Jesús tuvo varios Minutito hermanos, para comentar aquí tienen también. una buena información, ¿no? Del uso de ese término en aquella época, ¿no? Bien, sí, sigue haciendo. Muy bien visto y aprovecho tu comentario porque
es el libro de la Biblia donde más y más y más se habla de esta relación de parentesco como hermanos. El suegro con la nuera, la suegra con el hijo político, con el yerno, eh, en general, ¿no? Está más expuesto que en ningún otro libro. Pero ahora hay que tener en cuenta también, como decía Augusto el otro día, recuerdo perfectamente, ustedes recordarán el día jueves pasado, Augusto comentaba que tengamos cuidado de usar este argumento con un evangélico, con un protestante. Y la razón es muy válida, porque Augusto nos hacía recordar que el libro de Tobías no está en la Biblia protestante, como tampoco está en la Biblia judía, no están. Ellos lo consideran y usan ese término bien feo, de que Tobías es un libro apócrifo, no apócrifo, o sea, es un libro, entonces no lo incluyen. Ellos tienen 66 libros en su Biblia, nosotros tenemos 73. Y la diferencia de esos 7, como hemos visto antes, esos 7 libros que nosotros tenemos y los protestantes no tienen, ni tampoco los judíos, entre esos 7 está Tobías, ¿no? Entre esos 7 está Tobías y 6 más, que no es el caso ahorita. Entonces, es un atenuante, digamos, ¿no? Si quieres usar ese argumento para cuando discutes con un evangélico y le dices, mira, ve, los hermanos de Jesús, mira el libro de Tobías, él te va a contestar, Tobías no lo tengo en mi Biblia. Hay que poner un poco la alerta, ¿no? Pero luego para nosotros, que lo consideramos un libro de la Biblia, un libro inspirado, nos da absoluta seguridad de esto. Sí, gracias, no adelante. Bueno, Pablo, pero a pesar de que alguien lo puede considerar no canónico, igual da información de cómo la gente se relacionaba en esa época, ¿no? Es posible que los protestantes no lo consideren adecuado para la Biblia, pero la información sigue siendo válida. Eso es lo que ocurría en esa época. Y eso es lo que a los cristianos nos interesa para defender a Cristo como Hijo único, ¿no? Gracias. Y sobre todo, sí, Graciano, de acuerdo contigo, y sobre todo para tener nosotros, más que el argumento de discusión, que por lo menos para mí, a mí no me gusta estar discutiendo, pero que tengas tú la seguridad en tu fe, que tienes una fortaleza. Y no, me quedó la duda de si Jesús tuvo otros hermanos. Entonces, estamos explicando con uno y otro momento que los hermanos son parientes, no como nosotros entendemos hoy, solamente hermanos de sangre, hijos de padre y madre, no. Acá son parientes. Mucho como el sentido criollo de nuestro hablar, ¿no? Cuando nos tratamos de hermano, hermanito, hermana. Y mucho en el sentido cristiano, porque entre cristianos nos saludamos como hermanos, ¿no? Diríamos hermanos en Cristo. Alguien se encuentra en la calle con un amigo y lo saluda cariñosamente, hola hermano. Entonces alguien en el siglo 3000 dirá, ¿por qué hablaban así en el Perú del siglo XXI? Entonces entrarán los investigadores, los antropólogos. No, así se trataban familiarmente. Es lo que estamos entendiendo. Y les digo, al margen del libro de Tobías, hay varios otros lugares en la Biblia donde se ve este uso del término hermano. Por ejemplo, entre Abraham y su sobrino Lot. Abraham es tío de Lot,
pero lo trata de hermano en el libro de Génesis. Hay varios momentos, pero como dice Graciano, en este libro de Tobías en particular se usa, pero a cada rato, así abundantemente. Esto nos debe dar entonces mucha tranquilidad en nuestra formación, en nuestra fe, no tener duda. Si la duda la tiene otro, bueno que la tenga, pero nosotros no tenemos por qué tener duda. Está claro para nosotros. A ver, avanzamos al capítulo 12. Estamos ya con el capítulo 12 un poco en el cierre del libro, en el cierre del relato, ¿no? Vamos cerrando. Entonces, recompensa ofrecida a Rafael. ¿Quién puede leer esa diapositiva? A ver, yo leo. Gracias. Cuando terminó de celebrarse la boda, Tobit llamó a su hijo Tobías y le dijo: Hijo mío, ya es hora de pagarle lo convenido a tu compañero, agregando incluso algo más. Tobías le respondió: Padre, ¿cuánto tengo que darle? Aunque le entregara la mitad de los bienes que él trajo conmigo, no saldría perdiendo. Él me ha conducido sano y salvo, ha curado a mi esposa, ha traído conmigo el dinero y te ha curado a ti. ¿Qué puedo darle por todo esto? Tobit le dijo: Hijo, es justo que se lleve la mitad de lo que trajo. Tobías llamó a su compañero y le dijo: Toma en pago la mitad de lo que has traído y vete en paz. Entonces Rafael llamó aparte a los dos y les dijo: Bendigan a Dios y celébrenlo delante de todos los vivientes por los bienes que Él les ha concedido, para que todos bendigan y alaben su nombre. Hagan conocer debidamente a todos los hombres las obras de Dios y nunca dejen de celebrarlo. Es bueno mantener oculto el secreto del rey, pero las obras de Dios hay que revelarlas y publicarlas como es debido. Practiquen el bien, y así el mal nunca los dañará. Vale más la oración con el ayuno y la limosna y con la justicia, que la riqueza con la iniquidad. Vale más hacer limosna que amontonar oro. Gracias, Juanina. Miren las palabras del ángel, ¿no? Y llamó aparte a los dos, a Tobit y a Tobías, y les dijo: bendigan a Dios, celébrenlo delante de todos los vivientes por los bienes que les ha concedido, para que todos bendigan y alaben su nombre. Y sigue, ¿no? Y termina diciendo: vale más la oración con el ayuno y la limosna con la justicia que la riqueza con iniquidad. Vale más hacer limosna que amontonar oro. Las palabras de Rafael, que todavía no se da a conocer. Gracias, no adelante. Y justamente esta coincide con lo que leíamos, lo que dice Pablo acerca del diezmo y la limosna, ¿no? Justamente hemos estado leyendo el martes, la defensa que hace Pablo de los, digamos, derechos de los apóstoles, ¿no? Donde él defendía que los fieles podrían o deberían sostener a los apóstoles materialmente, ¿no? Y aquí el ángel resalta la limosna. En lugar de guardar dinero, es mejor ofrecerlo en limosna, ¿no? Claro, bien observado, bien observado. Pero además, miren, Graciano nos menciona el diezmo. Recordemos, el diezmo significa el 10%. Pero en este caso, David le recomienda a Tobías no darle el 10%, sino el 50%, la mitad de todo. Es mucho más, ¿no? O sea, el diezmo sería el 10%. Y Tobit le dice a Tobías: dale el 50%.
el 50%, 5 veces más, 5 veces 10, 5 veces el diezmo. Es un montón. Y el ángel tiene esta intervención linda que vamos a terminar de ver aquí. Recién aquí, al final, Rafael revela su identidad. Son 2 diapositivas. ¿Quién puede leer? La limosna libra de la muerte y purifica todo pecado. Los que dan limosna gozarán de una larga vida. Los que pecan y practican la injusticia son enemigos de su propia vida. Voy a decirles toda la verdad, sin ocultarles nada. Ya les dije que es bueno mantener oculto el secreto del rey y revelar dignamente las obras de Dios. Cuando tú y Sara hacían oración, era yo el que presentaba el memorial de sus peticiones delante de la gloria del Señor. Y lo mismo cuando tú enterrabas a los muertos, cuando no dudabas en levantarte de la mesa, dejando la comida para ir a sepultar un cadáver. Yo fui enviado para ponerte a prueba. Pero Dios también me envió para curarte a ti y a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están delante de la gloria del Señor y tienen acceso a su presencia. Los dos quedaron desconcertados y cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Pero él les dijo, no teman, la paz esté con ustedes. Bendigan a Dios eternamente. Cuando yo estaba con ustedes, no era por mi propia iniciativa, sino por voluntad de Dios. Es a Él al que deben bendecir y cantar todos los días. Aunque ustedes me veían comer, eso no era más que una apariencia. A ver, y continuamos acá. Por eso, bendigan al Señor sobre la tierra y celebren a Dios. Ahora subo a aquel que me envió. Pongan por escrito todo lo que les ha sucedido. Y enseguida se elevó. Ellos bendecían a Dios entonando himnos y lo celebraban por haber obrado esas maravillas, ya que se les había aparecido un ángel de Dios. Muy bien, Graciano. Gracias. ¿Qué les parece, hermanos? Este episodio. Rafael dice quién es. Y no solamente quién es, sino de qué manera conscientemente ha estado trabajando con Tobit y con Tobías en cada uno de los momentos importantes de su vida. Cuando Tobit se encargaba de un cadáver y darle sepultura, cuando Tobías hace la oración con su flamante esposa con Sara, en cada momento, dice yo estaba presente, actuando, activo. ¿Y qué les pide? Les pide que den testimonio de esto, ¿no? Ok, por eso bendigan al Señor sobre la tierra y celebren a Dios. Ahora suba a aquel que me envió, pongan por escrito todo lo que les ha sucedido. Que esto no se borre, que esto denlo a conocer, que lo conozcan otros. Bueno, y tanto se conoce y tanto lo conocen otros, que está en nuestra Biblia y lo estudiamos. Miren, este libro que les decía no está en el canon protestante, ellos se la pierden. No tienen nada raro, no tienen nada que dañe la fe de nadie, al contrario, ¿no? Es un lindo libro, es un lindo mensaje. ¿Cuál fue el problema de este y los otros 6 libros que los judíos y luego los protestantes
no consideran en su Biblia. El problema es que estaban en griego, están escritos, los originales que encuentran son en griego. Entonces, el principio de los judíos más ortodoxos es que Dios no escribía en griego, que Dios escribía en hebreo. Miren, y ese problema surge desde la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción, ¿se acuerdan? La traducción de la Biblia hebrea al griego, 200 años antes de Jesús. Y ya en ese momento, ya en ese entonces aparecen estos problemas. Hay 7 libros que aparecen en la Septuaginta, en la traducción de la Biblia hebrea al griego, hecha en Alejandría por hebreos. Pero los hebreos más ortodoxos dicen esto no está en nuestro original, porque son textos escritos desde el primer momento en griego, y el griego no es el idioma de Dios, el idioma de Dios es el hebreo. Esa razón sencilla es la que Lutero luego va a tomar también como suya. Lutero, el padre de los protestantes en el siglo XVI, cuando traduce su Biblia al alemán, va a tomar en consideración eso mismo. Estos libros en hebreo los traduzco y entran a mi Antiguo Testamento. Pero estos libros que están en griego los pongo aparte. Ahora, Lutero los puso en una parte, pero mucho menos drástico que el actual. Porque Lutero dijo, son libros que vale la pena que se lean. Entonces los puso como un anexo de su Biblia traducida. Y ella más bien en el movimiento protestante, muy posterior a Lutero, en que ya no incluyen esos libros. Yo tengo acá un par de Biblias protestantes que son lindos trabajos, pero de verdad no incluyen este libro, por ejemplo. Como no incluyen los fragmentos que nosotros cuando estudiamos el libro de Esther, se acuerda que le poníamos mm, añadidos griegos, ellos no lo incluyen. Entonces, si tú en la Biblia protestante lees el libro de Esther, que repito, nosotros ya estudiamos, se pierden esos añadidos griegos que son lindos. Por ejemplo, se pierde la oración de Mardoqueo, se pierde la oración de Esther, enriquecen el texto. No es hacer mayor problema, pero sí para mí decir qué pena, ustedes se la pierden. Ustedes se la pierden, es verdad. Guillermo, adelante. Señor Pablo, quisiera que pongan la primera, esta. No, la primera, esta. Estas son palabras del arcángel Rafael, ¿no es cierto? Al final, sí. Todo esto que dice, porque él viene hablando desde la Ah, ya, perícope anterior. él viene hablando de antes. Tienes razón. Sí, debemos, siendo este un libro que no es inspirado por Dios, sino que es un libro, es un relato, eh, no podemos tomar lo que se dice así, sean palabras del arcángel en el relato, no lo podemos tomar como totalmente válido porque tendríamos que aceptar que la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. O sea que el pecador, para limpiarse su pecado, ya no tiene necesidad de arrepentirse, sino tiene que dar limosna nada más. ¿Está bien esa reflexión o está sesgada? Sí, ¿qué pasa, Guillermo? Tú dices, como este libro no es canónico, sí es. O sea, para nosotros los católicos, primer tema, este libro es canónico. No tenemos duda de ello, ¿no? Entonces, se quita el argumento de decir, como no es canónico, si no es un relato, entonces podemos tomar con pinzas. No, no es así.
Lo que sí, yo creo que tenemos que entender que en las palabras de Rafael, del ángel Rafael, está toda la visión del pueblo de Israel de esta época en el Antiguo Testamento. Miren, en esta estamos hablando, si es la época del destierro asirio, estamos hablando más o menos del siglo VI al siglo VII antes de Cristo. Entonces, la Biblia no está exenta a que el narrador introduzca lo que hay en su cabeza como paradigmas. No, no, eso sería una rareza total. Esa no es la Biblia. La Biblia corresponde, es un libro inspirado, es un conjunto de libros inspirados. En este caso, Tobit es un relato como género literario, pero es un libro inspirado y como tal lo aceptamos. Ahora, que incorpora la visión, la cosmovisión, la religiosidad y el entendimiento del pueblo en esa época. Como también en otros momentos vemos escenas de un Dios castigador y fiero, pero ese es el relato de los que escriben. Eso no es la imagen real de Dios. ¿Acaso el Dios del Antiguo Testamento es malvado, destructor, arrasa ciudades y mata gente? Entonces caemos en ese dualismo y decir, no, el Dios de Jesús es un Dios bueno, pero el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo. Esos son los problemas, pero si los entendemos como que son escritos producidos en casi 2000 años, 1700 años, en muchísimo tiempo. Y en ese tiempo el pueblo va madurando en su concepción sobre Dios. A ver, no sé si podemos añadir. Augusto, adelante. Sí, buenas noches. Claro, si bien tiene influencia en la época, pero hay que recordar que siempre es un libro inspirado, ¿no? Si el Espíritu Santo ha querido que llegue hasta nosotros, es porque ofrece enseñanzas importantes, ¿no? Y quizás no debemos, dependerá de la forma como lo leemos, ¿no? La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. De la muerte se refiere no a la muerte física, sino a la muerte eterna, ¿no? Y puede atenuar, ¿no? Porque si una persona se comporta bien, quiere decir que está en algo relacionándose con Dios, ¿no? Que es el Dios de la vida, que es el Dios de lo bueno, ¿no? Y la purificación del pecado no quiere decir que elimine el pecado, sino la purificación del pecado tiene que ver con las penas temporales, ¿no? Y en parte puede ser cierto esto, ¿no? O sea, depende de la óptica como lo veamos, ¿no? Pero también una parte que me llamó la atención es cómo habla al arcángel Rafael, porque nos dice que es uno de los 7 que está en la presencia de Dios, por eso le llamamos arcángel, que intercede, ¿no? Lleva las peticiones, las oraciones, las pone enfrente de Dios, ¿no? Muestra una forma muy bonita que tiene la iglesia católica en la comunión, ¿no? La comunión de los santos, la comunión de todos, ¿no? Tanto en esta tierra, la iglesia militante como la iglesia purgante, la iglesia triunfante, ¿no? Todo en comunión, ¿no? Donde todos participan en comunión. No es que uno solo, ya yo tengo mi relación con Dios y yo me comunico directamente con Dios. Es una comunión, no, no le quita. No es una competencia de que si le pido a la Virgen María que interceda por mí, estoy quitándole gloria a Dios. No, es una comunión en donde no le quita nada, al contrario, enriquece, porque los ángeles están cerca a Dios, son seres pues que prácticamente no tienen las limitaciones que tenemos nosotros, ¿no? Y pueden presentarle a Dios de una forma hermosa lo que hacemos, ¿no? Entonces, eh, esa idea de comunión que tiene la iglesia y de unidad,
Es una cosa muy bonita que se muestra aquí, ¿no? Ujú. Gracias, Augusto. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. En relación a ese argumento que dicen de que este libro fue escrito originalmente en griego y por lo tanto los antiguos judíos no lo aceptaban y actualmente los protestantes tampoco. Sería válido pensar, ¿no? Es una consulta que yo te hago, Manuel Pablo. Sería válido pensar que Dios no escribió ningún libro en ningún idioma, ¿no? Inspiró a otros para que escriban su mensaje. Y obviamente cada uno va a escribir en el idioma que domina. Entonces, esa sería una razón de por qué se encontró en griego y no le quitaría, me parece, ningún mérito al libro, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que no sería motivo para rechazarlo, porque lo encontraron en griego. Finalmente, Dios le inspiró a uno que escribía en griego, ¿no? ¿Sería válida esa reflexión? Claro, claro que sí. Esa es la posición de la Iglesia, pues, de la Iglesia Católica. Y por eso que se han considerado desde siempre, desde los primeros padres, se han considerado estos libros como libros inspirados. Un poco el tema de Lutero, que es el que origina la división en el siglo XVI, miren qué tanto tiempo después, el siglo XVI de nuestra era, Lutero quiere diferenciarse. ¿Y cómo lo logra? Así, no considerando algunos libros que los católicos sí. Ahí tenemos una diferencia. Pero como les digo, con Lutero no era tan grave el tema, porque Lutero no fue tajante. Los tajantes han sido los protestantes, los teólogos protestantes posteriores, que han hecho mucho más esta división, ¿no? Pero la posición actual es que estos libros son, son alimento y vale la pena leerlos. Es la posición un poco conciliadora de los protestantes actuales. Estos libros no contradicen nada, ¿no? Si no estuvieron escritos en hebreo originalmente, igual vale la pena leerlos, son formativos, nos forman en la fe, y esa es la posición, no hay que tener duda. Solamente lo mencionamos para tener claro si es que en algún diálogo con un hermano separado, no, oye, a mí no me dijeron, no, no, eso sería una falta mía. Cuchi, adelante. Muchas gracias. Yo tenía mucha inquietud con esto de los 7 ángeles o arcángeles que están delante de la gloria del Señor, que conocemos a 3, Arcángel San Miguel, Arcángel San Rafael y Arcángel San Gabriel. Y los otros 4, eh, tengo conocimiento de ellos, pero no salen sus nombres en la Biblia. Eh, los llegué a conocer a través de la metafísica, pero si no están en la Biblia, no figuran sus nombres, no es correcto, no está bien. Y me entró esa inquietud y vuelvo aquí y leo 7, son 7. Por favor, ayuda. Sí, Gracias. no sé si alguien quiere intervenir aquí. Augusto, sí. Lo que puedo decir es que hay muchos ángeles que se mencionan en la nueva era, ¿no? Está lleno de ángeles, que el ángel Mecatrón, que el ángel no sé cuántón, que el ángel, ángeles inventados por ellos, ¿no? Los ángeles son 3, los revelados. Los demás no tenemos por qué hurgar en lo que no está revelado, ¿no? Dios ha querido revelar 3, y esos son. Habrán otros 4, pero no sabemos su nombre, ni ellos, y menos lo sabrán ellos, ¿no? Los que inventan esos nombres. Entonces, no estar haciendo caso de estos
estos escritos que salen ahora de gente inspirada, que se siente, que se les revelan cosas que no están en la Biblia, que no están en las Sagradas Escrituras, ya, eso no debemos hacer caso a esas cosas. Claro, Augusto, pero igual en lo que dice Kutz, nos dice acá, yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están delante de la gloria del Señor. ¿No? Entonces, y ahí Kutz dice, son 7, ¿cuáles son los otros 4? Como son los 3. Es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta. Y en todo caso, para mí, tema para investigar. Les soy sincero. Tomo nota y voy a buscar. Y háganlo también ustedes, a ver a qué respuesta podemos llegar. ¿Hay realmente 4 más? Es que esto refleja la posición del autor inspirado en ese siglo, sexto, séptimo antes de Cristo, esos 7 ángeles. O sea, puede ser, hay 4 más, pero no están revelados, eso es a lo que me refiero. Claro, claro, igual un tema para chequear, un tema para curiosidad. En la inteligencia artificial te dicen que hay los 7 Miguel, Gabriel, Rafael, Gudiel, Sealtiel y Barachiel, y que en la iglesia ortodoxa a veces incluye a Jeremiel. Esos son los otros 4 nombres que yo he hallado. Y mencionan también que en el Apocalipsis hablan de los 7 ángeles. No, como dice Augusto, no revelan los nombres. Sí, sí. Por eso puede quedar como un tema para los que les interese, ¿no? Un tema de investigación, de chequearlo, de ocultarlo, pero que realmente no va a cambiar la fe de nadie. No va a cambiar tu fe para nada. A ver, vamos para entrar al capítulo 13. Como les decía, estamos ya en el epílogo de este relato. El canto de Tobit. Tobit el padre, feliz por el regreso del hijo, feliz porque ha recuperado la vista. A ver, este es un canto de alabanza. ¿Quién puede leerlo? Yo, yo. Y Tobit dijo, bendito sea Dios que vive eternamente y bendito sea su reino, porque Él castiga y tiene compasión, hace bajar hasta el abismo y hace subir de la gran perdición, sin que nadie escape de su mano. Celébrenlo ustedes israelitas delante de todas las naciones, porque Él los ha dispersado en medio de ellas. Pero ahí les ha mostrado su grandeza. Exáltenlo ante todos los vivientes, porque Él es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Padre. Él es Dios por todos los siglos. Él los castiga por sus iniquidades, pero tendrá compasión de todos ustedes y los congregará de entre todas las naciones por donde han sido dispersados. Si vuelven a Él de todo corazón y con todo el alma, practicando la verdad en su presencia, Él se volverá a ustedes y no les ocultará más su rostro. Miren lo que ha hecho con ustedes y celébrenlo en alta voz. Bendigan al Señor de la justicia y glorifiquen al Rey de los siglos. Gracias, Ayacena. A ver, continuamos. Son 3. ¿Tú misma o alguien más? No sé. Ok. Yo lo celebro en el país del destierro y manifiesto su fuerza y su grandeza a un pueblo pecador. Conviértanse, pecadores, y practiquen la justicia en su presencia. ¿Quién sabe si Él no les será favorable y tendrá misericordia de ustedes? Yo glorifico a mi Dios, el Rey del cielo, y mi alma proclama gozosamente su grandeza. Que todos lo celebren en Jerusalén. Jerusalén, ciudad santa. Dios te castigó por las obras de tus hijos, pero volverá a compadecerse de los hijos de los justos.
Alaba dignamente al Señor y bendice el Rey de los siglos, para que su templo sea reconstruido con alegría, para que Dios alegre en ti a todos los desterrados y muestre su amor a todos los desdichados por los siglos de los siglos. Brillará una luz resplandeciente hasta los confines de la tierra. Pueblos numerosos llegarán a ti desde lejos, y los habitantes de todos los extremos de la tierra vendrán hacia tu santo nombre, con las manos llenas de ofrendas para el Rey del cielo. Todas las generaciones manifestarán en ti su alegría, y el nombre de la ciudad elegida permanecerá para siempre. Y acá tenemos la tercera del mismo canto. ¿Ok? Malditos sean los que te insulten, malditos los que te destruyan, los que derriben tus murallas, los que echan por la tierra tus torres y los que incendian tus casas. Pero benditos para siempre los que te edifiquen. Entonces tú te alegrarás y te regocijarás por los hijos de los justos, porque todos ellos serán congregados y bendecirán al Señor de los siglos. Felices los que te aman, felices los que se alegran por tu paz. Felices los que se afligieron por tus desgracias, porque se alegrarán en ti y verán para siempre toda su felicidad. Bendice, alma mía, al Señor, el gran Rey, porque Jerusalén será reconstruida y también su templo por todos los siglos. Feliz de mí, si queda alguien de mi descendencia para ver la gloria y celebrar al Rey del cielo. Las puertas de Jerusalén serán hechas de zafiro y esmeralda, y todos sus muros de piedras preciosas. Las torres de Jerusalén serán construidas de oro, y sus baluartes de oro puro. Las calles de Jerusalén serán pavimentadas de rubíes y de piedras de Ofir. Las puertas de Jerusalén resonarán con cantos de alegría, y todas sus casas dirán: Aleluya, bendito sea el Dios de Israel. Y los elegidos bendecirán el nombre santo por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Ayase, muy bien leído. Miren esto cómo se parece al Apocalipsis también. Toda esa parte final, cómo se parece al Apocalipsis. Y por aquí, en la segunda línea del segundo párrafo, bendice alma mía al Señor. Son las palabras del Salmo 103. Ya es una mezcla hermosa. ¿Que quién lo tomó primero? Definitivamente eso está escrito antes que el Apocalipsis, definitivamente. Ahora, en relación con el Salmo, hay un traslape lindo. Bendice alma mía al Señor. Y todo esto, eso que he leído muy bien a Yasé, lo hemos presentado en 3 diapositivas, la alabanza de Tobit. Bendito sea Dios que vive eternamente y bendito sea su reino. Augusto, adelante. Tiene también mucha relación con el Nuevo Testamento en varias partes, ¿no? Dice, si os volvéis de corazón, Él y toda vuestra alma para orar recto en Él, entonces se volverá a nosotros, ¿no? Llama al arrepentimiento, ¿no? Como Jesús llama a la conversión también en otras partes. Y hay una parte que dice, bienaventurados todos los hombres que sufran por ti y por todos tus castigos, porque se alegrarán en ti y verán toda tu alegría por los siglos. Muy parecido al pasaje de Mateo, ¿no? Como dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando los vituperen y los persigan y digan todas clases de mal contra ustedes por mi causa. Gócense y alegres porque su recompensa es grande en los cielos, ¿no?
sea, tiene muchos temas muy parecidos, ¿no? Bien anotado, sí, definitivamente, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir un comentario, una opinión? A ver, vamos entrando al capítulo final, el capítulo 14. Muerte de Tobit. Son 3 diapositivas acá. Las podemos ir leyendo de una en una, o si alguien tiene buen pulmón, se lee las 3 también. Así terminó Tobit su canto de acción de gracias. Tobit murió en paz a la edad de 112 años y fue enterrado honrosamente en Nínive. Él tenía 62 años cuando se quedó ciego y después de recuperar la vista vivió en la abundancia, haciendo limosnas, bendiciendo siempre a Dios y celebrando su grandeza. Cuando estaba por morir, llamó a su hijo Tobías y le recomendó: Hijo mío, llévate a tus hijos y parte enseguida para Media, porque yo creo en la palabra que Dios pronunció contra Nínive por medio de Nahum. Todo eso se realizará y le sobrevendrá a Asiria y a Nínive. Se cumplirá todo lo que han anunciado los profetas enviados por Dios. No se perderá ninguna de sus palabras y todo sucederá a su tiempo. Habrá más seguridad en Media que en Asiria y en Babilonia, porque yo sé y creo que todo lo que Dios ha dicho se cumplirá y se realizará. No fallará ni uno solo de sus oráculos. Nuestros hermanos que habitan en la tierra de Israel serán llevados cautivos fuera de su hermoso país. Toda la tierra de Israel quedará desierta. Samaria y Jerusalén quedarán desoladas. La casa de Dios será incendiada y devastada por algún tiempo. Mira lo que lee Mari Carmen, lo del profeta Nahum, y le dice a su hijo: múdate, trasládate a Media, como decíamos, a ver, ubicándonos en el mapa del punto de aquella época. Asiria, perdón, Nínive es capital de Asiria. Asiria comparte con Babilonia el territorio de lo que ahora se llama Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates. Asiria al norte y Babilonia al sur. En un momento Asiria era el gobernante sobre Babilonia, pero luego va a venir, como hemos visto ya, que Babilonia va a dominar a Asiria. Pero luego Media, que es Persia, va a dominar a Babilonia. Entonces, en un sentido temporal, la recomendación de Tobit es muy certera. O sea, múdate a Media, instálate en Media, y en Media, efectivamente, con el devenir del tiempo, se va a consolidar el imperio persa, que va a conquistar a Babilonia y de paso a Siria. O sea, se está jugando al caballo ganador, bien clarito. A ver, acá tenemos una segunda diapositiva de la misma película, sobre la muerte de Tobit. Sigue hablándole Tobit a su hijo, ¿no? Pero Dios volverá a compadecerse de ellos y los hará volver a la tierra de Israel. Ellos reconstruirán su casa, aunque no como la primera, hasta que se cumple el tiempo señalado. Entonces volverán todos del destierro y reconstruirán Jerusalén con toda su magnificencia. La casa de Dios será reconstruida en ella, como lo anunciaron los profetas de Israel.
Todas las naciones de la tierra se convertirán y temerán de verdad a Dios. Todos abandonarán los ídolos que los hicieron extraviar en el error, y ellos bendecirán al Dios de los siglos, practicando la justicia. Todos los israelitas que se hayan salvado en aquellos días se acordarán sinceramente de Dios e irán a reunirse en Jerusalén. Habitarán seguros en la tierra de Abraham y la recibirán para siempre. Se alegrarán los que aman verdaderamente a Dios y desaparecerán de la tierra los que cometen el pecado y la injusticia. Ahora, hijos míos, yo les recomiendo que sirvan a Dios de verdad y que hagan lo que a Él le agrada. Manden a sus hijos que practiquen la justicia y la limosna, que se acuerden de Dios y bendigan de verdad su nombre, siempre y con todas sus fuerzas. Y acá este cachito. Tú, hijo mío, vete a Nínive, no te quedes aquí. No, Una vez que hayas enterrado a tu madre junto a mí, parte el mismo día y no te quedes más en este país, donde veo que se cometen desvergonzadamente la iniquidad y el engaño. Mira, hijo mío, todo lo que hizo Nadab con Ahijar, que lo había criado, ¿acaso no lo sepultó en vida? Pero Dios hizo pagar su infamia al criminal, porque Ahijar salió a la luz, mientras que Nadab entró en las tinieblas eternas, por haber tramado la muerte de Ahijar. A causa de sus limosnas, Ahijar se libró de la trampa mortal que le había tendido Nadab, y éste cayó en ella para su perdición. Vean entonces, hijos míos, cuál es el fruto de la limosna y cuál el de la injusticia que lleva a la muerte. Pero ya me falta el aliento. Entonces lo tendieron sobre su lecho y él murió y fue enterrado honrosamente. Ajá. Gracias, Graciano. Acá nuevamente aparece el tema de la limosna, que motivó a Guillermo en una intervención interesante hace un rato. Esa es la misma línea de, o sea, la reflexión anterior vale acá. Y acá terminamos. Fin del libro de Tobías. Cuando murió su madre, Tobías la enterró al lado de su padre. Después partió con su esposa para Media y se estableció en Ecbat-Tana, junto a su suegro Raguel. Él cuidó respetuosamente a sus suegros durante su vejez y los enterró en Ecbatana de Media. Tobías heredó el patrimonio de Raguel y el de su padre Tobit, y vivió rodeado de estima hasta la edad de 117 años. Antes de morir fue testigo de la ruina de Nínive y vio cómo sus habitantes eran llevados cautivos a Media por Siajares, rey de Media. Él bendijo a Dios por todo lo que había hecho a los ninivitas y a los asirios. Antes de su muerte pudo alegrarse por la suerte de Nínive y bendijo al Señor Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Juanina. Y acá termina entonces el libro de Tobías. 14 capítulos en un relato que, repito, tiene algunos elementos históricos, pero que no lo hace historia. El género literario, igual que en el libro de Esther y algunos libros más, es el relato. Pero detrás del relato se nos transmite un mensaje. Y creo que lo hemos sentido todos muy claro. No sé si alguien se anima a compartir con nuestro grupo cuál es el mensaje de este relato. O cuáles son los mensajes, en todo caso. Está claro el valor de la familia, las relaciones entre los miembros de la familia, el respeto a los padres, ¿no? Lo sagrado del matrimonio, la intervención protectora de Dios,
Miren cuántas cosas van quedando en un relato tan lindo y a la vez que no es complicado. Porque hay otros libros de la Biblia que definitivamente son mucho más complicados, ¿no? Algunos de los profetas, por ejemplo, son mucho más difíciles. Acá estamos tomándonos como un pequeño aire leyendo esos libros que no tienen tanta dificultad, pero que igual son parte de la Biblia como libros inspirados y igual transmiten un tremendo mensaje. No sé, hermanos, si quisieran ustedes compartir algo, bienvenido. Bueno, yo tengo un temita último para compartir y es ¿Quiere hablar? el siguiente libro que vamos a estudiar. Entonces, díganme ustedes, yo tengo dos opciones. Yo pensaba en Ruth, siguiendo un poco con este género de relatos. Miren, es más fácil de leer y a la vez transmite mucho también. Y otro libro que es relato es el libro de Judith o Judith, del cual seguro conocen muy poco. Judith es una heroína del pueblo de Israel. ¿Qué hizo? Sería bonito leerlo, además está en la Biblia. Entonces tenemos a Ruth. Ruth son solo 4 capítulos. O sea, tranquilamente lo podríamos ver en una sola reunión. En una sola, de repente, si se hace más larga, pero no es nada complicado. Y Judith es un poquito más largo, pero tampoco no es larguísimo, ¿no? Y tendríamos ya en nuestra cosecha, en nuestro dominio, uno tras otro, el conocimiento de libros de la Biblia, lo cual es bien importante. Que vayamos conociendo nuestra Biblia, aún en esos libros que no se leen mucho, pero nosotros debemos conocerlos. ¿Qué transmite? ¿Qué valores? ¿Qué mensaje? Por ejemplo, Ruth, adelanto algo que se conoce, pero por ahí alguien no lo tiene mapeado. Ruth es una mujer extranjera, no es del pueblo de Israel, pero por una circunstancia que vamos a leer, Ruth termina siendo bisabuela del rey David. O sea, de una extranjera tenemos la descendencia de David. Es importantísimo, ¿no? Entonces, es un relato corto, bonito, con muchos valores, y creo que podría ser tema de la próxima, ¿no? El próximo jueves podría ser nuestro tema, si están de acuerdo, o alguna otra idea, De porque acuerdo. luego tenemos libros proféticos de la época, Ageo, Zacarías, Malaquías, pero yo quisiera terminar esos libros que tienen el género de relatos y luego regresar a los profetas, que es un poco regresar a algo un poco más duro, ¿no? Ahorita estamos yendo, pues, pero en zapatillitas, suavecito. El piso está planito, está alfombradito, bien cómodo. Después la cosa se pone un poco para... Pero aprovechemos este periodo. Hemos visto a Esther, Tobías, entonces les propongo, veamos a Ruth, veamos a Judith o a Judith y vamos avanzando firme. ¿Están de acuerdo? De acuerdo, Manuel Pablo. Ajá, De de acuerdo. acuerdo. Ya. Listo entonces, así quedamos.